Lo último en Noticias Caracol. A la 1:35 de la tarde tenemos comunicación telefónica con el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez. Hoy murieron otros 2 médicos por coronavirus en Cali y en Pereira hay 10 integrantes del talento humano en salud contagiados. Saludamos al ministro. Buenas tardes. ¿Qué le dice, ministro, a las familias de estos médicos que murieron luchando contra el COVID-19? Mira, ya como parte del Ministerio de Salud también mandamos nuestra expresión de pésame. Lamentamos mucho la pérdida que tienen estas familias, como lamentamos la muerte de tantos colombianos que están afectados por la epidemia. Es realmente duro, muy duro tener esto, pero evidentemente todos estamos enfrentando una pandemia, un problema global y un problema crítico que nos está afectando la posibilidad de vivir de manera adecuada. Ministro, hoy se cumple el plazo que usted desde el Ministerio de Salud le dio a las ARLs para que le garanticen los elementos de biodiversidad, de bioseguridad a las personas que trabajan en salud. Si no lo cumplen, ¿qué pasa? Pues creo que les vamos a caer con todas las sanciones. Yo creo que ellos tienen que cumplir eso. Yo hablé esta mañana con las ARLs, con representantes de los gremios, les dimos el plazo para que nos entreguen el inventario de lo que van a distribuir, cómo lo van a distribuir, a qué IPS lo van a distribuir. Y yo espero que en el término del día tengan que entregarlo. Es una obligación, ellos asumieron este compromiso y nosotros como gobierno nacional estaremos dispuestos a utilizar todas las herramientas que tenemos para hacer que se cumpla esa obligación. Tanto con ellos como con las IPS que tienen la obligación y la responsabilidad primaria de darle los elementos de protección personal a sus empleados. Ministro, ahora hablemos del tema de las pruebas rápidas. ¿Por qué se habla que esas pruebas se van a aplicar después de la cuarentena? No, las pruebas rápidas se pueden utilizar desde ahora. Su uso principal es que las pruebas rápidas se usan sobre todo para medir prevalencia, o sea, cantidad de personas que estén contagiadas en un entorno particular y que ya desarrollaron alguna forma de inmunidad. Ese es el uso principal, aunque algunos eventualmente pueden usar también diagnóstico, pero su uso principal es ese. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para conocer, establecer en determinados entornos, por ejemplo, cárceles, en algunos entornos de empresa, con los mismos profesionales de la salud y trabajadores de la salud, reconocer cuál es la proporción de población que, recordemos que el COVID es asintomático en un 80%, pudieron haber tenido contagio y ya están, digamos, liberados de la posibilidad de contagiar a otras personas. Ministro, con el número de pruebas que Colombia está haciendo hoy en día, que son más o menos 2.000, y si no es correcto, pues corrijamos esto, pero son más o menos 2.000, según mis cálculos, de aquí a que se acabe abril y que se acabe la cuarentena, va a haber más o menos 50.000 pruebas que se han hecho en Colombia, en una población de casi 50 millones de personas. ¿Esa información es suficiente para decidir si se levanta o no la cuarentena? Esa información, la cuarentena no depende solamente de la aplicación de pruebas o no aplicación de pruebas. El levantamiento de la cuarentena depende fundamentalmente de la tasa de contagio que estemos evidenciando a partir de lo que se llama la tasa de transmisión, o sea, el RO. Lo que hemos observado en los modelos ya de seguimiento específico de casos en Colombia es que ese RO se acerca se está acercando bastante al número 1, que es el número, digamos, esperado para poder hacer una apertura. Sin embargo, sí es evidente que nosotros queremos tener el mayor número de pruebas para poder hacer muestreos en la población, y en eso estamos evidentemente trabajando tanto con pruebas de PCR como pruebas moleculares, y aspiramos a que de aquí a la próxima semana tengamos ya una claridad mayor de cuánto es la capacidad que podríamos desplegar en un momento dado. Bien, ministro, no me puedo despedir sin preguntarle sobre lo que está pasando en Pereira, sobre los médicos contagiados y los aislados en una clínica de la capital de Risaralda. ¿Qué información tienen ustedes desde el Ministerio de Salud? Pues mira, hasta el momento solamente conocemos eso. En Pereira, que hay un número de personas que de trabajadores del área de la salud que han tenido alguna forma de contagio. Con ellos procede y hay un protocolo específico de manejo donde se debe establecer un aislamiento preventivo obligatorio en todas las personas que estuvieron en contacto y pudieron tener contagio. Y obviamente hay que entender que los trabajadores de la salud
especialmente los que trabajan en unidades de cuidado intensivo, servicios de urgencia y hospitalización, son los que tienen siempre el mayor riesgo entre todas las personas de contagio, porque obviamente están en el manejo y en el tratamiento de las personas. Entonces, hacia ellos, nosotros tenemos un protocolo especial de protección y de realización de pruebas, con pruebas no rápidas, sino PCR, para poder establecer rápidamente la posibilidad de contagio y enviarlos inmediatamente a aislamiento preventivo por los 14 días que dura su periodo de recuperación y el periodo de contagio. Ministro, yo sé que se tiene que ir y me da pena porque sé que además está en una reunión en Palacio, pero no puedo dejar de hacerle dos preguntas. La primera es si el Ministerio de Salud no casi que le está soltando esa responsabilidad de cuidar a los médicos, a las enfermeras y todo, a las ARL, como soltándole una responsabilidad. Y la otra es de nuevo sobre las pruebas, porque 2.000 pruebas al día no es muy poquito. A ver, te comento. Nosotros, en lo primero, no es que el Ministerio de Salud lo esté soltando de ninguna manera responsabilidad a ninguna entidad, es que estamos haciendo y requiriendo que quien tiene la obligación esencial de realizar las pruebas, de realizar la dotación, de dar la dotación a los trabajadores, que es no solo en el sector salud, sino en todo el ramo comercial, industrial y laboral del Estado, es el que tiene que responder primariamente. Nosotros seríamos muy irresponsables si tratáramos de suplir esa responsabilidad desde un ámbito totalmente centralizado. Es el empleador y es el administrador de riesgo laboral la que conoce cuáles son las necesidades. Ese es el requerimiento que estamos haciendo, no solo el Ministerio de Salud, sino el Ministerio de Trabajo, que es el responsable directo de la vigilancia de que los trabajadores en Colombia están en las mejores condiciones laborales. Nosotros, desde la presidencia, estamos constituyendo una reserva estratégica que apoyará obviamente todos los procesos, un proceso centralizado de adquisiciones que apoyará obviamente a las instituciones, pero pretender que no suplamos la responsabilidad primaria de las entidades sería un error muy grave, porque ellos son los que tienen que responder a sus trabajadores en primer lugar. Y respecto a lo de las pruebas, sí, evidentemente tenemos un número bajo de pruebas. Vanessa, es un fenómeno mundial. En todo el mundo el número de pruebas que están realizando es extremadamente bajo, porque el flujo, la disponibilidad de insumos es baja, y eso es lo que estamos luchando todo el tiempo. Nosotros realizamos un número de pruebas que es superior en tasa a países como Argentina, como México. Estamos por debajo de Chile, pero dentro de los países de Latinoamérica no somos los países que hacen menor número de pruebas. Sí, por debajo de nosotros está, por ejemplo, Ecuador, que está haciendo, Ecuador está haciendo más, pero por debajo de nosotros está, por ejemplo, México. Ministro, muchas gracias y gracias por su tiempo, y entendemos que para usted también es un momento muy complicado que está viviendo. Sí, señora, muchas gracias y gracias por todo el apoyo para comunicar todos estos temas tan complejos que tenemos. Muchas gracias.